Les decía el domingo pasado que, hermanos, nosotros, en primer lugar, Dios nos está hablando mucho acerca del amor y de la vida. Y todos los seres humanos necesitamos amor. El amor es un sentimiento maravilloso que venimos hablando tanto. No quiero ser repetitivo, pero creo que la base de la vida cristiana está en precisamente el amor. Porque Dios es amor. Y porque el amor es, te decía, un sentimiento maravilloso que abre las puertas más cerradas, abre deshace los conflictos más grandes. El amor baja barreras. Nosotros necesitamos amar porque el amor nos hace libres también. Cuando nosotros amamos somos liberados, le encontramos sentido a la vida. Y te decía el domingo pasado pero también nosotros necesitamos ser amados. La Biblia dice que Dios es amor y que en nuestra relación con Él podemos encontrar esto. Ahora, el problema está en que muchas veces nosotros nos quedamos solo en un nivel de creencia, de fe, que no está mal, pero no damos un paso más allá que involucra el mundo emocional en nuestra relación con Dios. A veces nosotros tenemos mucha fe, pero no hemos crecido en nuestra relación de amor con Dios. El Salmo 91 comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego aparecen una serie de bendiciones que son maravillosas en el Salmo 91. Pero al final dice: por cuanto en mí has puesto tu amor, por cuanto te aferraste a mí por amor, yo te libraré, te mostraré larga vida. Y te decía el domingo pasado, el amor es como una llave que abre una puerta, que nos mete en un mundo totalmente diferente cuando hablamos del amor con Dios. Cuando tú amas a una persona, descubres el mundo de esa persona. Cuando tú amas a una persona, descubres a esa persona. Hay personas que nunca terminas de saber lo maravilloso que puedan ser o lo lindas personas que son hasta que no estableces con ellos una relación de amistad y de cariño. Cuando nosotros amamos, nos metemos en el mundo del otro y al meternos en el mundo del otro lo descubrimos al otro. ¿Me estás entendiendo, verdad? Los seres humanos tenemos la capacidad de amar. Dios nos la ha dado. Por eso necesitamos desarrollar o poner en marcha esta capacidad de amar. No solamente a las personas que nos rodean, sino amar a Dios. Porque cuando amamos a Dios, comenzamos a descubrir un mundo con Dios que antes era un mundo velado, un mundo no descubierto. Por eso necesitamos acercarnos al amor de Dios. Porque cuando tú te acercas al amor de Dios, se te despierta el alma. Yo el domingo pasado decía, hay personas que son maravillosas y luego llega alguien y las descubre y se termina enamorando de esa persona. Porque cuando te acercas a la otra persona, descubres a esa persona, te dije recién, y terminas amándole. Nosotros necesitamos acercarnos al mundo de Dios. Miren, hermanos, nosotros nos basamos nosotros tenemos una gran lucha en la vida. Por favor, quiero que me atiendas. Mira, naturalmente somos egoístas. Estamos constantemente pensando en nosotros mismos. Tal vez no lo hacemos con una mala actitud. A veces simplemente es como una defensa. Cerramos nuestro mundo, cerramos nuestra vida. Y en esa actitud egoísta a veces nos cuesta relacionarnos con Dios más allá de la resolución de nuestras necesidades. Jesús un día habló de esto. Jesús dijo: busquen el reino de los cielos y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Jesús dijo: no estén siempre desesperados por la petición. Busquen el ambiente del reino, donde todas las cosas son posibles y donde todo viene como añadidura. ¿Lo entiendes a esto? Por eso te decía recién, nosotros tenemos un grave problema en nuestro egoísmo, pero necesitamos acercarnos al amor de Dios. Y te decía el domingo pasado, de hecho, Dios es amor y quien se acerca a Él se acerca al amor más puro y perfecto y eterno que puede existir en este mundo. Pero te decía recién, el gran problema de los seres humanos es nuestra actitud egoísta. Esto viene del Edén. El ser humano
se alejó de Dios, salió del Edén y creó una distancia con Dios. Entonces te decía recién, nosotros tenemos dos grandes problemas. Uno es el egoísmo y la otra, ¿sabes cuál es? Nuestra capacidad, nuestra inclinación de llevar todas las relaciones solo al mundo intelectual. ¿Lo entiendes a esto? A veces nosotros hacemos prevalecer nuestra razón sobre nuestro amor. Un ejemplo de esto son las relaciones en la casa. Tú razonas y elaboras tu pensamiento en base a lo que tú consideras que es tu derecho. En tu razón, tú estás en lo cierto. Nosotros tenemos la horrenda capacidad de mezclar estas actitudes egoístas con nuestra razón y entonces lo hacemos prevalecer sobre el amor. Y no solamente dañamos al otro, sino que dañamos la relación y por ende nos dañamos nosotros también. Te lo vuelvo a hacer con un ejemplo doméstico. Con cualquier persona de tu casa, tú consideras que tú tienes razón, tal vez la tienes. Y haces prevalecer en tu intelecto, en tu pensamiento, en tu razonamiento aquello que es tu derecho, que tal vez es una actitud egoísta, aunque tengas razón. Y haces prevalecer todo esto sobre tu amor, sobre la otra persona y sobre el amor que la otra persona tiene sobre ti. Tú te vas a salir con la tuya y vas a tener razón en la discusión, pero has dañado la relación. Por eso te dije recién, nosotros tenemos dos grandes problemas si no sabemos manejarlo. La razón y el intelecto no es un problema, pero cuando la razón y el intelecto se unen con actitudes egoístas, nosotros tenemos un problema, porque siempre lo haremos prevalecer sobre nuestro mundo emocional. Y nuestro mundo emocional siempre se va a acomodar a lo que nuestra mente está diciendo. ¿Entiendes esto en ese caso? ¿Amén? ¿Me sigue, verdad? Y esto a veces lo tenemos con Dios. Y llevamos la fe solo a un nivel intelectual. Y nos relacionamos con Dios en base a lo que nosotros vemos y lo que nosotros entendemos. La base de las buenas relaciones está no solamente en que tú intentes comunicarte bien, sino en que para comunicarte bien tienes que pensar y entender lo que el otro está sintiendo, entendiendo y pensando sobre lo que tú le estás diciendo. Por lo tanto, la base de una buena relación no solamente está en que tú hables, sino en que tú pienses cómo está pensando el otro y qué está sintiendo el otro. Si no, con todo el respeto a las personas sordas, es una conversación de sordos. Los dos hablan, pero como no le interesa lo que el otro está entendiendo, sino solo lo que ellos dicen, nunca vamos a llegar a nada a eso. ¿Lo entiendes, verdad? Esto es un problema que nosotros tenemos en la relación con Dios. Por eso necesitamos involucrar nuestro mundo afectivo también con Dios. La adoración a Dios tiene mucho que ver con nuestro amor por Dios. Pero no sabemos amar. Fuimos diseñados para amar, pero a veces estamos tan cargados de un montón de otros argumentos que a veces ni siquiera sabemos amar al marido con el que compartiste los últimos 30 años. O a la mujer con la que compartiste los últimos 30 años. O a un padre o a una madre. Por eso hay un texto en la Biblia que en el último tiempo a mí me ha estado dando vuelta en el corazón, un libro en la Biblia, que es el libro de Oseas. Y yo hoy quiero compartirte otro capítulo de Oseas, diferente al que te compartí el otro día, porque para mí el libro de Oseas habla del gran amor de Dios. Es un libro que habla de la gracia y de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. Y la vida de Oseas fue un ejemplo precisamente de lo que Dios hace con nosotros. Hay un capítulo que habla de la infidelidad humana y del gran amor de Dios. Es el capítulo 2 de Oseas. Habla de la gran infidelidad humana, pero del gran amor de Dios ante esa gran infidelidad. Nosotros siempre reaccionamos ante la infidelidad con despecho, con enfado, con odio, con rencor. Este capítulo muestra que Dios responde a la infidelidad con amor, con gracia. Esto es algo muy fuerte, hermano. Y esto es algo muy difícil de entender. Porque la infidelidad precisamente agrede a la persona que ha sido víctima. La degrada. La degrada por completo. La menosprecia.
Sin embargo, en este capítulo, Dios, lejos de reaccionar con una actitud casi acomplejada, Dios reacciona con un amor tan grande. Y lo que te voy a leer ahora es la historia de Oseas y una mujer infiel. Es la historia de una mujer que, habiendo tenido un marido, lo abandonó y se fue, no dice con uno, sino con muchos amantes. Es una mujer adúltera. Habiendo tenido marido, se fue por interés detrás de otros que fueron sus amantes. Y la historia de Oseas es que más tarde Oseas la conoce y se enamora de ella. Y Dios le dice que se case con ella. Y yo sospecho y supongo que el entorno de Oseas le habrá dicho: no te cases con ella porque te la va a volver a hacer como se la hizo al otro hombre. Es una mujer infiel, es una mujer interesada, que no le importa quién es ella en relación a las personas, sino quiere sentirse bien. Y este texto relata que por el interés de la ropa, de la comida, del aceite, del vestido, del pan, se va con otros hombres. Y en la historia se relata que Oseas se enamora de ella y Dios le dice a Oseas: tómala como mujer y engendra hijos con ella. ¿Cómo puedes pensar en una estabilidad del futuro con una persona que es infiel desde aún antes de conocerte? Pero Oseas la amó y Dios le dice que la tome por esposa. El asunto es que Oseas pagó por ella para que ella sea libre, porque evidentemente había terminado casi en una situación de esclavitud, por lo que da a entender el texto, y entendiendo un poco la cultura de aquellos días, había terminado casi como una mujer que estaba esclavizada, tal vez por alguien que había pagado por ella. Yendo detrás de amantes, evidentemente esta mujer había terminado en las manos de uno que al final la tenía en posesión y no la soltaba a menos que sea por dinero. Porque dice el texto que Oseas compró a esta mujer por 40 monedas de plata y una medida y media de cebada. Pagó por ella y pagó por ella para hacerla libre y amarla y hacerla sentir una mujer libre y limpia. O sea, el amor de Oseas es tan grande que está comprando a alguien para hacerla libre, sabiendo que volverá a serle infiel. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Esta es la historia de Oseas y esta mujer. En el capítulo 11 de Oseas, Oseas ahora habla como un papá y se refiere a Israel como su hijo y dice: cuando Israel era un muchacho yo lo amé y cuanto más lo amaba más se alejaba de mí. Y yo le daba y le bendecía y le quité el yugo y le puse la comida delante de él, pero no conoció que yo le amaba, sino que se alejó de mí. Cuanto más le amaba, más se alejaba de mí. Y luego se dice: ¿cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré dejarte? Tanto ese hijo del capítulo 11 como la mujer que aparece en todos estos capítulos, que era su propia esposa, están representando al pueblo de Israel en aquel tiempo y hoy al pueblo de Dios, a la iglesia en general. Habla de la infidelidad humana, pero sobre todas las cosas una infidelidad que nace de la falta de agradecimiento. Por eso yo te prediqué hace un tiempo atrás acerca del agradecimiento como el primer paso para amar. Ser agradecido significa que tienes la capacidad para detenerte en el camino y mirar alrededor tuyo y darte cuenta el bien y los actos de benevolencia y actos a tu favor que todos los demás hacen para que tú camines. Los seres humanos no hemos sido creados para vivir en soledad. Los seres humanos hemos sido criados para vivir en comunión, para vivir en unidad. Penetrante. Para vivir en unidad, para vivir en comunión. No hemos sido creados para vivir en soledad, te decía. Pero tenemos este egoísmo, este orgullo innato, que a veces pensamos que nosotros caminamos solos y que todo lo que tenemos y lo que somos es porque nosotros lo conseguimos. Hoy se
se incentiva y se premia el éxito personal y no hay ni un solo éxito personal. Todo éxito que tengamos en la vida es un éxito grupal. Porque si hemos llegado hasta aquí es porque hubo alguien que nos ayudó a llegar hasta aquí. Pero nuestra incapacidad para detenernos en la vida y mirar alrededor y decir muchas gracias, nos hace vivir como personas solitarias sin entender esto. Y la falta de agradecimiento nos cierra la primera puerta para llegar a la segunda puerta, que es la puerta del amor. Amén. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Por eso cuando nosotros educamos a un niño en que sea agradecido, le estamos haciendo un bien impresionante. Sea papá o mamá quien le dé algo al niño, el otro que está en la casa, mamá o papá, tienes que enseñarle al niño y decirle, dile gracias a papá. No des por sentado que papá siempre te está dando cosas. Porque hay muchos papás que abandonan también a sus hijos y este papá te está dando algo. Entonces sé tú agradecido. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando crecemos en la vida nos damos cuenta que no estamos solos, no hemos llegado solos. Toda la vida hemos estado pensando que hubo alguien que nos dio algo, que hubo alguien que nos abrió una puerta, que hubo alguien que nos encaminó. Que no estamos solos allí. ¿Lo entiendes a esto? Y te estoy diciendo esto porque el problema de este pueblo, escúchame bien, empieza con una falta de agradecimiento a Dios. Pensar que las cosas vienen en forma natural. Pensar que la vida responde porque sí. Este texto del capítulo 2 que vamos a leer ahora dice que aún lo natural responde a la voz de Dios. Dios dice, yo hablaré y el cielo responderá. Y luego todas las cosas naturales responderán al cielo y me responderán a mí. ¿Lo va entendiendo? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque necesitamos tener ese ambiente en el cual Dios se mueve, donde todas las cosas son posibles. Tenemos que salir del mundo plano de la religiosidad intelectual y entrar al mundo de la experiencia integral del ser humano. Todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestro espíritu, tener esta comunión profunda. Por eso te decía recién, Oseas terminó pagando para liberarla a ella, pero le fue infiel a Oseas, le volvió a ser infiel y llegó a decir que su sustento y sus bienes provenían de sus amantes y por eso se fue tras ellos. Oseas había pagado para liberarla, Oseas preparó todo, dice hasta le preparé una viña, le di todo a ella, sin embargo ella volvió a irse detrás de sus amantes, diciendo que se iba con ellos porque eran ellos quienes le daban el sustento que ella necesitaba. Y se olvidó todo lo que yo tenía. Vamos a leer el capítulo. Pero antes de esto, Oseas tuvo 3 hijos. El primer hijo se llamó Yezreel. Yezreel significa Dios siembra. Dios siembra. Ese fue el primer hijo. La segunda hija, sabes ahí, la Reina Valera no lo traduce muy bien, pero es Lo Ruhamá. Y lo significa no en hebreo. Cada vez que aparece lo es no. ¿Ok? Es sí. Lo es no. Lo Ruhamá. Y lo Ruhamá significa no compadecida, sin misericordia, alguien que no se le tiene compasión. La hija se llamaba no te tienen compasión. No me compadezco de ti. Y luego le nació un hijo que se llama Lo, otra vez no, a mí. A mí significa mi pueblo. Am pueblo, a mí mi pueblo. El tercer hijo se llamaba no es mi pueblo. Eran palabras proféticas, eran nombres proféticos sobre el pueblo de Israel. Porque en los hijos se veía lo que el pueblo estaba viviendo. Dios lo amaba, pero ellos no vivían en la compasión de Dios. No es que nadie te tiene misericordia, lo Ruhamá, sino no estás en la misericordia. No vives en la misericordia. No vives como mi pueblo. Sin embargo, el primer nombre era el Dios que siembra. Cuando lees el libro de Oseas, el primer capítulo te dice, madre mía, pobres niños, los nombres que le pusieron, ¿no? Pero cuando lees el capítulo 2, te enteras por qué y cómo Dios le quita estos nombres o se los cambia. Y les quita el no, evidentemente. Pero vamos a leer desde el versículo 5, dice, porque su madre se prostituyó.
la que los dio a luz, se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan, y yo quiero que notes esto, mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Cómo puedes olvidarte de que yo te compré para que seas libre, no para que seas mía, sino para que seas libre? Fue tan libre que en su libertad eligió irse. Oseas no fue a reclamar el dinero. O sea que Oseas cuando la compró, no la compró como esclava, la hizo libre. Ella fue libre para irse. Y Oseas no fue a reclamar el dinero. No dijo, hey, yo pagué por ella 40 monedas de plata. Esto me recuerda a mí tanto lo que se pagó por Jesús, ¿no? O bueno, lo que se pagó, lo que pidió Judas por entregar a Jesús, ¿no? Por tanto, aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Alguien un día me dijo, sí, porque el Señor nos cerca con espinos. No, Dios no te cerca con espinos. Dios cerca el camino con espinos para que no te salgas. Este texto dice, yo cercaré con espinos su camino. Es evidente que Dios la estaba llevando a un punto en el cual diciéndole, aunque tú eres como eres, yo voy a poner espinos para que te conduzcas hacia donde yo te quiero llevar. ¿Y sabes hacia dónde le estaba llevando Dios? Hacia el desierto. Ahora lo vamos a ver. Y dice, te cercaré con seto y no hallará sus caminos. Tú crees que estás buscando tus caminos, pero yo voy a hacer todo lo posible para que tú no te pierdas. ¿Sabes por qué? Porque Dios la amaba. Aquí puedes confundirte con estos textos porque por un lado estás leyendo la actitud de un hombre que ama, pero es evidente que es Dios quien le está hablando al pueblo y hay momentos en los cuales nos podemos confundir. Además, esto está escrito en un hebreo más antiguo, entonces es muy difícil entender hasta para los traductores los tiempos verbales y nosotros podemos confundirnos los tiempos verbales, las personas y tal, ¿no? Pero en realidad es Dios quien de alguna manera profética le está hablando a la iglesia o al pueblo de Israel. Y dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, a aquel primero, el que le fui infiel la primera vez. Porque mejor me iba entonces que ahora. Mentira. Claro que te iba mejor que ahora, pero no te fue mejor que cuando estuviste con Oseas. Pero te olvidaste de esto. Otra vez, hermano, si no sabemos de dónde venimos, es difícil saber cómo estamos yendo. Tú sabes a esto, ¿verdad? El ser agradecido siempre te va a situar en el espacio y en el tiempo de tu vida. Saber cómo llegaste hasta aquí y quién te ayudó a llegar. Y saber quién será el que te ayude a llegar en el futuro. Pero ella se olvidó de su pasado en forma interesada. Este es un problema de los seres humanos. Hace un tiempo atrás yo le decía a alguien que se había ido de una iglesia, puedes irte a cualquier iglesia, eres libre, porque si no seríamos una secta. Pero no todo lo que recibiste allí fue malo. Si te fuiste por una decisión. Pero no justifiques con tu decisión intentando decir que todo lo que ellos te dieron fue daño y maldad. Porque te vas a perder en la vida. Este texto muestra una persona, escúchenme bien, desagradecida y extraviada. Una persona desagradecida y extraviada. Es el problema de muchos creyentes también, porque para eso está este texto aquí. Ella no reconoció, dice, que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a los Baales, a los otros dioses. Baal significaba Señor. Es una palabra cananea que fue aceptada, metida dentro de aquel hebreo, pero una palabra cananea. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Tanto te fuiste que al final lo que era mío se quedó aquí y no te diste cuenta que te alejaste tanto que perdiste lo que tenías en mi casa. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vidas y sus higueras. Este es el desierto, de los cuales dijo,
mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Dios dijo, no. No puede ser que lo que fue un día bendición hoy te confunda. Prefiero tu alma antes que aquello que disfrutas y te está confundiendo y destruyéndote la vida. Y ella comienza a quedar en un desierto. Y dice, todo lo que tengo son salario de mis amantes. Y él dice, no, las higueras, las vides yo te las había dado. Y las reduciré a un matorral y la comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días que incensaba los Baales y se adornaba en sus arcillos y sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Y aquí viene, en esta conjunción adversativa sería, ¿no? El pero. Pero siempre aparecen estos peros en Oseas. Pero ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Y aquí Dios dice, pero he aquí, yo la atraeré. Y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Muchas veces leemos rápido este texto y creemos que Dios la traerá al desierto. No dice eso. Yo la traeré a mí. Y habiéndola traído a mí, ahora la llevaré al desierto. Irá al desierto conmigo y le hablaré al corazón. No irá sola al desierto, iremos los dos. Yo estaré contigo en el desierto. Y ahí te voy a hablar al corazón. Esto es algo maravilloso. Ahora te voy a hablar de esto. Y le daré viñas desde allí. Volverás a tener las viñas. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Sabes lo que significa Acor? Tormento. Tormento. Tristeza profunda. Dolor. Dolor. El valle del dolor lo transformaré en una puerta de esperanza. Gloria a Dios. Cuando hayas venido conmigo al desierto y recapacites y vuelvas en sí y yo te hable al corazón, el valle del tormento se transformará en una puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Cuando salieron de Egipto y cruzaron el mar, Miriam, María, en nuestras Biblias, la hermana de Moisés, cogió un pandero. No sé cómo habrá sido aquello, pues está lleno de gente. Dice, ella cogió un pandero, tal vez estos grandes, o estos que tienen piel y se pasa el dedo, ¿no? Y dice que comenzó a cantar y se unieron todas las mujeres de Israel y cantaban y ella improvisaba y alabó a Dios. Y puedes leer el cántico de María. Este texto dice, volverás a cantar como en los días que saliste de Egipto. Volverá a haber alegría en tu corazón porque ha vuelto una liberación a tu alma. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Ishi es marido. Marido, pero Ishi más bien es ser viviente, hombre. Un varón vivo, un hombre vivo. Porque la Biblia dice que Sara a veces se refería a Abraham como mi señor, tal vez llamándole algo así, Baalí, que eso sí es mi señor. Pero este texto dice, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí. Ishi, te dije recién, es marido, pero en tanto a ser existente, un hombre. Ishi es el hombre que está a tu lado. Es tu marido, pero es tu amigo, tu compañero, el amigo de toda la vida. Y este texto le estaba diciendo Oseas a su mujer, pero Dios a su pueblo. Cuando yo te haya hablado al corazón, ya no solo seré tu marido en tanto autoridad, seré tu marido en tanto a tu amigo, a tu compañero, al que siempre está a tu lado. Tu visión de mí va a cambiar por completo. Ya no seré Baalí para ti, mi Señor, porque no quiero que me confundas con otros Baales. No soy solo tu Señor, soy tu compañero, tu amigo. Tengo autoridad sobre ti, decía Dios, pero he caminado en el desierto contigo.
Porque quitaré de su boca. Y antes de que cualquiera diga, pero ¿cómo puede ser esto? Mira, la Biblia dice que Jesús vino a este mundo y se hizo uno con nosotros. Un Dios que dejó toda su divinidad y no estimó el ser igual a Dios para habitar entre nosotros y morir por nosotros y como uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y Jesús llegó a decir, ya no llamaré siervos, llamaré amigos. Este texto dice, me llamarás Ishi y no Baalí. Este texto habla tanto de la relación de Dios con nosotros hoy. Pero cuando dice, en aquel tiempo, cuando te haya hablado al corazón, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán su nombre. En aquel tiempo haré para ti pacto. Mira lo que dice. Cuando yo te hable al corazón, esto también será un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con la serpiente de la tierra. Y quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Haré que mi pueblo descanse en paz, descanse tranquilo. Este texto está diciendo, cuando yo te haya hablado al corazón, y ya no me trates solo mirándome de lejos, sino en una relación de amor y de unidad conmigo. En ese momento aún haré un pacto con la naturaleza para que nada te afecte. Detendré sobre ti las guerras, los arcos, para que mi pueblo tenga paz. Este texto habla de bendiciones tan maravillosas, parecidas al Salmo 91, que cuando yo leí esto el otro día decía, Señor, ayúdame a predicarlo porque es tan difícil de predicar esto, tan complicado. Pero es un texto tan lindo que habla de cómo Dios trata a su pueblo y de por qué razón Dios permite los sufrimientos sobre su pueblo. Y entonces dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Esta es la gracia de Dios. En justicia, o sea, tzedek en hebreo, lo que es ser santo, ser equitativo, ser justo. La mayor justicia que nosotros podemos vivir es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también dice en juicio, y el juicio tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la ley. O sea, lo haré todo delante de mi voluntad, delante de la ley que yo mismo establecí. Yo te voy a unir a mí y te voy a santificar y voy a hacer que cuando tú te unas a mí se cumpla todo mi propósito sobre tu vida. Eso está diciendo. En benignidad, o sea, en bondad y en misericordia, porque no te lo mereces, pero yo te amo. Recién Lili habló de esto. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Se acuerdan del Salmo 91 que leímos el otro día? Por cuanto has conocido mi nombre. Y ahora miren los versículos 21 al 23. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. En aquel tiempo yo hablaré. Yo responderé y hablaré a los cielos, al mundo espiritual. Y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel, a aquel pueblo que sabe que fue Dios quien lo sembró. Yo lo haré. Yo hablaré. Y cuando yo hable, entenderás que las bendiciones no dependen solo de lo natural, de las casualidades y mucho menos de aquellos tus amantes. Las bendiciones que vienen de ti responden a que todo el mundo espiritual se ha puesto en armonía para que tú seas bendecido, para que las cosas se den. Y eso sucede cuando yo hable. Hubo un romano que entendió esto y le dijo a Jesús, no hace falta que tú vengas, solo habla, di la palabra. Y como si fueran ondas expansivas que van moviendo el aire y todo el mundo espiritual se va moviendo. Cuando llegue tu palabra, mi siervo, allí en la distancia, mi siervo será sano. Este texto dice, cuando yo te hable al corazón, esa palabra será como que yo le hable a todo el mundo espiritual. Y entonces el mundo espiritual le hablará a la tierra y la tierra producirá tu sustento y serás bendecido. Yo a veces cuando siembro mi huerto, que estoy sacando pimientos ahora y unas lechugas preciosas y unas escarolas, y hace un tiempo atrás mirando un árbol de frutos que tengo en casa, un níspero grande, yo le decía, Señor, háblale al níspero. Háblale, que responda a mí, que produzca para mí, pero háblale tú. Háblale tú. A la voz de Jehová, dice la Biblia. Voz de Jehová como si se desgajaran encinas.
Yo no sé si habéis escuchado el ruido de desgajar una encina o un árbol tan duro. Es casi un rugido. Voz de Dios que desgaja las encinas, dice la Biblia. Voz de Dios. A la voz de Dios. La voz de Dios. La voz de Jesús que levantó a Lázaro entre los muertos, que calmó la tempestad. En aquel tiempo yo hablaré al cielo y el cielo le hablará a la tierra y la tierra hará que se produzca todo para ti. Y la sembraré para mí en la tierra. ¿Te das cuenta por qué se llamaban así? Y yo te sembraré en esta tierra y verás el fruto de tu vida. Y tendré misericordia del Lo Ruhamá. O sea, yo le quito el Lo y serás persona con misericordia sobre la vida. Y diré a Lo a mí, quito el Lo y tú serás pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Qué maravilloso. Por eso, hermano, Dios permite los desiertos y las soledades, los sufrimientos, para que nunca nos olvidemos que solo somos humanos y necesitamos su vida. Hace un tiempo atrás, Dios me dijo uno de los actos más que deberías estar agradecido a mí. Yo sentí eso en mi corazón. Dani, son tus lágrimas. Porque uno de mis bienes sobre ti es hacer que nunca te olvides que eres solo un hombre. Por más que seas predicador, por más que pastorees, por más que digas esto o aquello, eres un hombre que necesita como cualquier otro ser humano el amor, el afecto, el cariño, que se equivoca como cualquier otro, que necesita ser corregido, que necesita descansar, que llora, que sufre como cualquier otro. Porque cuando tú siempre te mantengas solo como un hombre, entonces siempre me buscarás a mí. El problema es cuando tú creas que estás casi en mi condición. Mira, mi hermano, no te olvides que Adán y Eva eran más creyentes que tú. Porque ellos habían experimentado unas vivencias con Dios que tú nunca las tuviste. Por lo tanto, eran más creyentes que tú y más creyentes que yo. Sin embargo, perdieron el Edén. Y perdieron el Edén porque se olvidaron que eran solo humanos y se creyeron dioses. Que Dios guarde a todos los pastores, predicadores y todas las personas que hoy pululan por internet dando grandes consejos. Porque más de una vez no vamos a tener consejos para nosotros, ni vamos a tener consejos para nuestros hijos, ni vamos a tener consejos ni siquiera para nuestra familia. Ayer alguien vino a hacerme una pregunta delicada y me dijo, es que confío en ti, dime tu opinión. Le dije, yo tengo mi opinión, pero vamos a hacer una cosa los dos, tú y yo. Vamos a tomar una semana para orar y que Dios nos hable. No me atrevo a decirte nada porque no soy Dios. Necesitamos que Dios nos hable. El texto muestra lo que sucede cuando no hay amor por Dios, y esto como causa de la falta de agradecimiento, de no detenerse a mirar quién fue el que nos trajo hasta aquí. El problema es que no buscamos habitar al abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, mientras pensemos que no lo necesitemos. No buscamos abrigar a la sombra del Altísimo cuando no lo necesitamos. Nadie va al médico hasta que no le duele, mi hermano. Adán y Eva te dijeron más creyentes, pero se creyeron semidioses. Osea describe al pueblo que tenía a Dios como tradición, pero ni se consideraban bajo la misericordia de Dios, ni vivían como pueblo de Dios. Por eso se llamaban Lo Ruhamá y Lo Amí. Porque ni estaban bajo la misericordia de Dios, ni les interesaba estar, ni tampoco se consideraban solo pueblo de Dios. Eran un pueblo bendecido por Dios, pero también tenían otros baales por ahí. La mujer de Osea buscaba el fruto del trigo, el aceite y el vino de mano de sus amantes. Y se olvidaba que era Dios quien hacía esto posible, o Osea quien lo hacía. Es el extravío del desagradecido. El extravío del desagradecido que quiere ir a un lugar y se topa con los espinos de la vida, que Dios permite que estén para que no se pierda. Es el extravío del indiferente, del que ignora que es Dios quien lo bendice. El pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, pero con el paso del tiempo se olvidó de todo lo que Dios había hecho y pensó que la bendición vendría de los ídolos y de su propio esfuerzo. Más o menos como vivimos nosotros hoy. A veces nos esforzamos tanto trabajando, trabajamos, viajamos, hacemos esto, aquello. Miren, hermano, para mucha gente el problema no es hacer dinero, el problema es vivir. Y no nos damos cuenta, pero hay tantos elementos alrededor nuestro que se están transformando en verdaderos ídolos de nuestra vida. Y yo esto lo digo con todo el respeto. Después de haber estado en Sierra Leona, haber pasado de cerca temas del ébola. Hace poco escuchaba a alguien desde Estados Unidos
con miles de personas en su congregación hablándome de fe. Yo no dudo que sea un hombre de fe, pero también ciertamente es fácil tener fe en algunos contextos de la vida. Me pueden hablar de fe sobre el COVID, pero yo quisiera haber visto los mismos hablándome de fe con el ébola en Sierra Leona. Y lo digo esto con todo el respeto, pero con la claridad que hace falta decirlo. A veces nuestra dependencia en nuestra fe no está puesta en Dios, sino en aquellos recursos que nos hacen sentir seguros. Pero quitemos los recursos que nos hacen sentir seguros y veamos si todavía seguimos confiando en Él. ¿No entiendes a esto, verdad? Hace un tiempo atrás, cuando el COVID estaba tan duro y tan fuerte aquí, mucho más de lo que está ahora, yo recuerdo que un día, con temor en el corazón, me puse a orar y dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Ayúdanos, guárdanos. Y Dios me dijo algo muy claro: ni antes erais tan fuertes, ni ahora sois tan débiles. Yo los he creado para sobrevivir también, pero antes os creíais dioses. Y ahora creéis que no podéis hacer absolutamente nada. Porque cuando los ídolos se caen, con ellos se cae también nuestra fe, pero Dios permanece para siempre. Te desposaré en fidelidad, me reconocerás como Señor. Aquel día me dirigiré, hablaré a los cielos, que darán su respuesta o hablarán a la tierra. Eso es lo que estaba diciendo él. Y la tierra dará el trigo, dará el vino nuevo, el aceite que serán para Jezreel. O sea, respuesta al Dios que os ha sembrado. Dios os ha sembrado, decía Oseas. Y es cierto que mirarás y de la tierra nacerá el fruto, pero ese fruto nacerá de la tierra en forma aparentemente natural, porque Dios controló lo natural, porque fue la voz de Dios. Gloria a Dios. Cualquiera de nosotros que abrazamos a alguno de nuestros hijos o a alguno de nuestros nietos, claro que es fruto de una biología, pero todos sabemos que ahí hay un alma que es mucho más que fruto de la biología. Y que son nuestros hijos regalos de nuestro Dios. Y que si no hubiera sido por Él, no los tendríamos. Y que los tenemos también por la gracia de Él. Y entonces volvemos a Dios y le decimos, Señor, gracias. Y al mismo tiempo decimos, Señor, sigue hablando. Muchas veces lo he contado. Liliana tenía un par de enfermedades y no podía tener hijos por eso. Aunque su organismo estaba sano, pero si quedaba embarazada podía morir. Por lo tanto, si ella quedaba embarazada, necesitamos dos milagros. Uno, que quedara embarazada por las pastillas que tomaba que le iban a impedir quedar embarazada porque mataba cualquier embrión. Y lo segundo es que después pudiera darlo a luz sin morir ella en el parto. Y cuando nos habían dicho que posiblemente era un embarazo extrauterino o que eran tumores en el útero, por eso tenía tantos dolores Liliana y tenía tan inflamado el vientre. Ella tenía 25 años, yo también. Y llorábamos los dos diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Yo en mi mente tengo un cuadro, una imagen, que yo estaba trabajando en la construcción de aquella nuestra primera iglesia, como siempre trabajando en la construcción de la iglesia. Me acuerdo que está todo sucio, lleno de cosas, y alguien vino corriendo. En aquel tiempo no existían los móviles, menos los WhatsApp, ¿no? Imagínate, había que buscar a alguien que vaya en el caballo a llevar una carta, yo qué sé. Y vino un chiquito, un adolescente de la iglesia corriendo y dijo, Dani, ve corriendo a la casa porque Lidia está muy mal. Y yo fui corriendo y recuerdo que llegué y me senté en la cama, y cuando yo me senté y se movió la cama, ella chilló de dolor. Esa imagen no la voy a olvidar nunca en mi vida. Ella chilló de dolor y se puso a llorar, y le dije, ¿por qué lloras tanto? Y dijo, porque me duele aquí. Y yo dije, Dios mío, ya me habían dicho, pueden ser tumores. Y yo dije, Dios mío, no puede ser esto. Entró una desesperación en mi alma. Una semana más tarde le hicieron una ecografía y yo estaba con el que estaba haciendo la ecografía y estaba mirando la pantalla y el que estaba haciendo la ecografía, cuando llegó ahí dijo, no hay tumores. Yo le contó tanto esto. Me dijo, ¿ves? Eso es el útero. ¿Y ves esa mancha blanca que está allí? Y le dije, sí. Me dijo, es tu hijo o tu hija. Tu mujer está embarazada y está perfectamente ubicado. Este embarazo es perfecto. Así que por fe tuvo que dejar de tomar aquella pastilla y nació Ana Laura. ¿Cómo no mirar para atrás y decir, Señor, tú nos la diste? Claro que es naturaleza. Ella tiene características mías y características de Ana, todas mis virtudes y todos los defectos de su madre.
igual que las otras. Pero yo en ella veo a su abuela, veo a su abuelo, veo a tanta gente, genética, todo lo que tú quieras. Pero yo miro para atrás y ¿sabes lo que digo? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y así fueron cada una de mis hijas, y así fueron mis nietos, y así serán todos los que vengan. Porque si Dios no hubiera hecho su milagro por Lili, no hubiera nacido ninguna de las tres. Y miramos para atrás y decimos, no, claro, sí es la naturaleza, pero porque Dios habló. Perdónenme si hoy estoy muy fanáticamente pentecostal en esto. Pero Dios habló. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Y ya no serás lo Ruhamá, o sea, pueblo que no tiene misericordia, o lo a mí, pueblo que no se considera mi Dios. Tú dirás siempre, tú eres mi Dios. Pero para que todo esto sucediera, era necesario que Dios le hablara al corazón, y por eso necesitaban acercarse y acercar el corazón a Dios. Para que esto, por favor, quiero que me escuche, ya vamos a terminar unos minutos. Para que esto sucediera, para que la tierra, para que lo natural respondiera a lo espiritual y lo espiritual respondiera a Dios, era necesario que Dios les hablara. Y era necesario que ellos acercaran el corazón a Dios. Por eso te estoy hablando en estos días, iglesia, movamos nuestro mundo emocional hacia Dios. No te quedes solo con el mundo intelectual, solo con la razón. Movamos el corazón. Yo en estos días que estamos ahí con la insonorización, ahora estoy con los conductos de aire haciendo todos los cálculos. Anoche me acosté leyendo sobre la teoría de la conducción del aire y todo lo demás, para evitar que el sonido salga hacia afuera. Todo es cálculos, todo son curvas, todo es cómo se adormece el sonido en una densidad y todo lo demás. Todo eso es intelecto. Pero mi relación con las personas que yo amo no es solo intelecto. Involucran el alma. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque necesitamos volver a recuperar, también entre nosotros, escúchame bien, una perfecta y buena comunicación emocional. Nos estamos cada vez comunicando más intelectualmente. Nos resulta más fácil comunicarnos a través de un móvil que a través del corazón. A partir de ahora la gente se conocerá, se declarará y pedirán casamiento a través de emoticones, nada más, ¿no? Un corazoncito, después una mano, después un anillo. Me está diciendo que me ama y se quiere casar conmigo, ¿no? Todos los jeroglíficos que nosotros mandamos. Pero Dios tenía otro plan, ir a hablarle al pueblo del corazón. A ver si termino ya. Dios quería hablarle al corazón. Por eso Dios los llevaría primero con los asirios y después con Babilonia. Y tú me dirás, pero ¿cómo es esto? Mira, Dios le había dicho a través de Oseas, cuando Israel era muchacho, ¿qué le dijo? Ya no será el Egipto el que te esclavice, sino el asirio. Eran dos historias muy diferentes. ¿Sabes por qué? Porque en Egipto fueron esclavos, pero en Asiria y en Babilonia fueron solo cautivos. Escúchame bien, por favor, de verdad, vamos a terminar. Quiero que para que no nos perdamos por todo lo que te he dicho antes, que ahora viene donde lo cerramos, ¿vale? Cuando ellos fueron ahora a Babilonia, y Dios permitió que esta mujer adúltera fuera cautiva a Babilonia, este pueblo infiel fuera cautivo a Babilonia. ¿Por qué Dios lo permitió así? ¿Por qué dijo, te quitaré las viñas, te quitaré todo, te dejaré sola en el desierto? De hecho, tenían que cruzar todo ese famoso desierto que se vio en la guerra, tormenta del desierto y todas estas guerras con Irak, ¿no? Por ahí tuvieron que pasar, fueron llevados cautivos. Se los llevaban hasta Turquía y de ahí bajaban hacia lo que hoy es Irán, Irak. Y se los llevaron cautivos a Siria y después a Babilonia. Pero en Egipto fueron esclavos. Pero en Asiria y Babilonia no fueron esclavos, fueron solo cautivos, porque allí tuvieron libertad. Israel cambiaría para bien en muchos aspectos en Babilonia. Y luego fue Persia, porque los persas ocuparon Babilonia. Derrocaron a los babilonios, hizo el imperio persa. Asiria, Babilonia y Persia. Allí estuvo el pueblo de Dios. En la misma región, bajo diferentes reinos. Y en ese lugar y en ese tiempo, Israel cambiaría para bien en muchos aspectos. Porque Israel
se despertaría. Saldría de esa coma, de ese letargo en el que estaba. Y se darían cuenta que lo habían perdido todo, que el templo había sido destruido, que Jerusalén había sido destruida, porque ellos no habían sido fieles a Dios. Y Dios estaba permitiendo esto. Te lo vuelvo a decir, no era esclavitud, era cautiverio. Te quité todo para hablarte del corazón. Para que vuelvas a tu raíz. Para que vuelvas a tu fuente. Fue tan fuerte esto que allí decidieron recopilar aquellos antiguos escritos que solamente le tenían en tradiciones orales y en algunos escritos. Y decidieron copiarlos y escribirlos y copiar la ley para no volver a olvidarla. Y las enseñanzas de Moisés y todas las historias y los escritos de los antiguos y todos los escritos de los profetas que habían venido antes. Y decidieron recopilarlo. ¿Y sabes qué? Escúchame bien. Porque ellos fueron a aquel desierto. Hoy tenemos Biblia. Hoy tú tienes la Biblia en tu mano porque ellos fueron a Babilonia. Si se hubieran quedado en Jerusalén, Israel se perdía. Israel desaparecía. Terminaba siendo un pueblo mixto, un pueblo idólatra como cualquier otro pueblo y hubiera desaparecido en la historia de la humanidad como todos aquellos pueblos desaparecieron. Los famosos egipcios del pasado, ¿sabes que ya no existen? Los egipcios que hay hoy en Egipto, se cree que no existe ni una sola persona genéticamente emparentada con aquellos que hicieron las pirámides de aquellos faraones famosos. Aquel pueblo desapareció. Israel hubiera desaparecido si era insignificante ante esos pueblos. Sin embargo, Dios por su amor dijo, te voy a llevar. Y ellos iban para donde querían, pero Dios les puso espinos y no les quedó otra cosa más que seguir hacia adelante a donde Dios los estaba llevando. Y Dios permitió que fueran a Babilonia. En Babilonia no fueron esclavos, pero sí cautivos. Y Dios les habló el corazón. Y allí decidieron recuperar los escritos antiguos. Y hoy tenemos Biblia porque Israel fue al cautiverio. Porque aquel pueblo que fue desagradecido recapacitó, se volvió y Dios hizo pacto con ellos ahí. Si no hubieran ido a Babilonia, Jesús nunca hubiera venido. Uno de los grandes actos de amor de Dios por su pueblo fue llevarlos a Babilonia. Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón para que vuelvas a tu fuente y a tu raíz. Aquel cautiverio fue la voluntad de Dios para preservar su plan con el pueblo y un gran acto de amor por ellos y también por nosotros hoy. Y Dios los llevó para hablarles. Ser atraídos, necesitamos ser atraídos por Él. Vamos a orar en esta mañana. El texto dice, y te atraeré a mí, te llevaré al desierto, para que vayamos juntos. Ya no te vayas con otro, vayas conmigo. Vamos a estar juntos. Yo quiero decirle en esta mañana, Señor, atráeme a tu presencia. Atráeme. Succióname, llévame hacia ti. No es hablar solo a la razón, porque Él dijo, yo te atraeré para hablarte el corazón. No es hablar solo a la razón, sino el corazón. No es hablar solo al entendimiento. No es solo con la razón, sino hablarle al corazón. Es hablar al mundo emocional. Necesitamos que Dios despierte nuestro mundo emocional. Que Dios vuelva a despertar nuestro corazón. No todos son transacciones bancarias. No todos son WhatsApps. No todos son nóminas. No todos son paro, paga. No todo es trabajo. No todo es comunicación fría. Necesitamos volver a Dios corazón a corazón. Tal vez ni siquiera sepas cómo orar, ni sepas cómo hablar, pero si te arrodillas y clamas de todo corazón, Dios responderá. El clamor al que se refiere la Biblia es un grito desgarrador desde lo más profundo del alma. Clama a mí y yo te responderé. Dios quiso hablarles. Dios quiere hablarnos. Comunicarse con nosotros, pero según este texto es una comunicación emocional. Es darnos entendimiento emocional.
Te lo vuelvo a decir. Mira, esto de la comunicación emocional se estudia muchísimo y se enseña. Y Dios habló de comunicarse con nosotros emocionalmente. Dicen que las mujeres, las mamás, son las que mayor capacidad tienen para comunicarse emocionalmente. Por eso transmiten a los niños la inteligencia emocional que los hombres por naturaleza no tenemos. La capacidad de relacionarnos emocionalmente. Los seres humanos le huimos a esto. ¿Sabes por qué? Porque no las tenemos controladas. Y cada vez que nos comunicamos emocionalmente, si tenemos las emociones descontroladas, la comunicación se pierde. Pero cuando emocionalmente estamos bien, podemos comunicarnos corazón a corazón. Yo intento aquí en cada predicación comunicarte la verdad del Evangelio, pero emocionalmente. ¿Sabes lo que eso significa? Que en primer lugar pongas el corazón en lo que estás diciendo. Y en segundo lugar, te detengas a pensar qué es lo que el otro siente. ¿Me estás escuchando, verdad? ¿Qué siente? Puedo regañar a mi hijo, pero tu hijo, ¿qué está sintiendo? Se siente humillado, entonces no lo regañes así. Comunicarte emocionalmente significa que tú pongas emoción, corazón en lo que estás haciendo y diciendo. Y empiezas a entender qué siente el otro cuando yo le hablo. Este texto está diciendo eso. Yo te llevaré al desierto para comunicarme contigo con inteligencia emocional. Yo voy a poner el corazón en mis palabras y no tengas miedo, mi pueblo. Que yo lo haré sintiendo y sabiendo lo que tú sientes cuando yo te hable. A mí esto me hace llorar. Yo el otro día cuando empecé a leer esto profundamente me arrodillé y dije, Señor, yo necesito esto. Yo necesito que vuelvas a hablarle a esta iglesia corazón a corazón. Si hace falta que pasemos por desierto, de hecho estamos pasando por un desierto ahora. Amén. ¿Me ayudas, Carito? Vamos a volver a cantar. Mi esperanza está en Jesús. Por eso Dios no solo prometía hablarles, sino hablarles involucrando sus emociones y teniendo en cuenta las emociones de ellos al recibir su palabra. Cuando sucede esto, todo cambia en nuestras vidas. Todo cambia en la relación con Dios y en la relación con los demás. Oseas tuvo una mujer que no le fue fiel. Y Oseas respondió con el corazón. Lo que está diciendo es yo te atraeré. De alguna manera, perdónenme la expresión, es como yo te seduciré de nuevo. Te sentirás atraída a mí, porque te voy a hablar al corazón. Necesitamos que otra vez nuestros ojos se vuelvan a Dios con todas nuestras fuerzas. Necesitamos que nuestros ojos se vuelvan a Dios. Necesitamos volver a Él. Podemos saber mucho, podemos tener mucho conocimiento, pero necesitamos que nuestro corazón se despierte. Debemos dar el paso para estar y entrar en ese ambiente que es el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Es la comunión profunda, es el ambiente donde la vida cambia, donde crece la fe, donde la esperanza es una condición en la vida. Amén. Donde, ¿sabes qué? Vas a tener la seguridad que ni la muerte te va a separar de Dios. Porque cuando tú tienes la seguridad de que ya estás en el ambiente, no del creyente, del ambiente de aquel que entró al abrigo del Altísimo, a la casa del Padre, al ambiente donde está el amor de Dios, donde tú le amas y te sientes amada y amado. Ese lugar donde todo está bien. Buscar el reino de los cielos y su justicia y todo vendrá. Ese es el ambiente. La llave que habrá eso es el amor que tú tienes por Dios. Por eso necesitamos que Él vuelva a hablarnos al corazón. Y no es que Dios no quiera hacerlo ni no pueda hacerlo, sino que nosotros tenemos que acercar nuestro corazón a Él. Y decirle en esta mañana, Señor, necesito que vuelvas a hablarme a lo más profundo del alma. Que conmuevas todo mi ser. En algún caso será la primera vez. En otro será el volver a tiempos que hace mucho tiempo has perdido. Y volver a esta profundidad que no sé si puedo expresarla con las palabras. En ese lugar tú tienes la seguridad de que ya la muerte no prevalecerá sobre ti. Porque ya nada te separará del amor de Dios. Estás allí.
Y sabes que lo único que pasará es que tu cuerpo se quede aquí, pero tú seguirás en este estado. Cuando llegue a ese punto, tú dirás, ¿y si me muriera aquí? Casi sería mejor. Porque seguiría viviendo lo que estoy viviendo en una profundidad y una plenitud que no lo había experimentado. Yo te decía el domingo pasado que el tabernáculo del desierto se le llamaba el tabernáculo de la reunión, tabernáculo, tienda del encuentro con Dios. Esa tienda fue sacada del campamento para que todos aquellos que querían tenían que salir del entorno en el que estaban para buscar a Dios. Moisés cada mañana iba allí. Cada mañana tenía ese encuentro profundo con Dios. El Salmo 91 lo escribió Moisés. Y te lo vuelvo a decir. Él dijo, el que habita al abrigo del Altísimo. Yo quiero estar bajo la sombra de Dios todos los días de mi vida. No te olvides que esa columna de nube, dice la Biblia, que fue una sombra en los días calurosos del desierto. Por lo tanto, el Salmo 91 probablemente está haciendo también referencia a la columna de nube que salía en el tabernáculo. Siempre estaremos bajo su sombra. Necesitamos esto, amén. Pero esta vez ya no sería aquel desierto del Sinaí, porque era un camino de liberación el desierto del Sinaí. Aquel desierto de Egipto era un camino de liberación, pero el desierto al que ahora en Oseas le estaba llevando era la escuela del crecimiento y de las decisiones sabias. Era el pueblo que iba a crecer. A veces te preguntas por qué Dios ha permitido esto si yo ya le conozco. Dios te ama tanto, 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 que lo que quiere es que crezcas. Israel en Babilonia fue transformado. Israel no existiría hoy si no hubiera sido aquel tiempo en Babilonia. Por eso en Egipto fue la esclavitud, la vergüenza, la tristeza, pero en Babilonia fue un tiempo de crecimiento, de madurez y de recibir en el corazón lo que nacía en el corazón del Padre. Por eso no luchemos por el pan, el vino y el aceite que nos da la tierra, amén, que nos da la naturaleza, la casualidad, tu esfuerzo, tu trabajo. Mucho menos no caigas en la idolatría de creer que nuestro sustento, nuestra vida vienen de nuestro poder económico, de nuestra capacidad humana, de la suerte. Confiemos que será el cielo quien mande a la tierra lo natural. Confiemos que es el mundo espiritual lo que condicionará que lo natural nos dé su sustento y que al fin el cielo, el mundo espiritual, responderá a la voz de nuestro Padre Celestial. Cuando Dios nos habla al corazón, entonces invierte todo. No es que le damos gracias a Dios por el fruto de la tierra, es que le damos gracias a Dios porque Él movió a la tierra para que nos dé el fruto a nosotros. Y así será en todas las cosas de la vida. Por eso necesitamos estar unidos a su amor, haber escuchado su voz en el corazón. Y para poder entender todas estas cosas necesitamos esto, que al fin responde todo a lo espiritual y todo al poder que Dios tiene. Amén. Ser agradecidos y volver siempre en agradecimiento y mantener el corazón con amor en Él. Y ¿sabes qué? Como te dije al principio, para que así podamos ver también que el valle de Acor, el valle del tormento, se transforma en puerta de esperanza. Dios me está llevando a un desierto. No, este desierto es la puerta para un lugar de cambio. Este desierto es la puerta para un lugar donde va a ser transformada tu vida. Y vas a volver a las fuentes y yo te hablaré del corazón. Yo no sé cuántos de los que están aquí necesitan volver a oír en el corazón la voz de Dios, no en la mente. Necesito que me conmuevas aquí adentro. Necesito que me sacudas el alma. Necesito volver a sentirme amado y yo amarte a ti. Yo sé que tú me amas, pero en el último tiempo me olvidé que eras tú quien me proveía todas las cosas. Me olvidé. Descuidé algunas cosas. Descuidé mi oración. Y me olvidé que tu voluntad es que siempre habite a tu abrigo y more en ese ambiente maravilloso que viene del amor de Dios. Amén. Yo te atraeré a mí, dice Dios. Te llevaré al desierto, pero para hablarte el corazón. Pondré el corazón en lo que te diga, entendiendo perfectamente lo que tu corazón siente cuando yo te hablo. Vamos a ponernos de pie. Querido Padre, queremos darte gracias por tu amor y tu misericordia. Querido Señor, venimos esta mañana a este lugar a decirte que necesitamos una vez más que todo nuestro ser se transforme. Necesitamos volver y recuperar, y en algunos casos algunos necesitarán vivirlo por primera vez.
cómo nuestro corazón se conmueve dentro de nosotros por el gran amor que tú tienes por nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tú nos hables. Tú hablas de una comunicación emocional, donde tú comunicas amor, entendiendo perfectamente el corazón de todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Querido Padre, yo te ruego que transformes el valle de tormento que mi hermano y mi hermana tienen delante. Transforma este valle de tormento. Transforma el valle de tormento en el que han estado caminando en los últimos años. Transfórmalo en una puerta de esperanza. Puerta de esperanza. Señor, que este sea el tiempo de buscar que tú nos hables al corazón. De abrir el corazón para oír tu voz en lo más profundo del alma. Y entonces sabremos que cuando tú hables, el cielo responderá. Y cuando el cielo responda, entonces todas las cosas responderán a favor de tu pueblo. Querido Señor, hoy volvemos a ti en agradecimiento. Yo te pido, mi hermano, que ahí donde estés tomes unos minutos para pensar en cuántas cosas te ha guardado el Señor hasta aquí. No pienses en lo que perdiste, en lo que dejaste atrás, sino que tal vez Dios quitó todas esas cosas para que vuelvas a lo más sencilla de las actitudes de agradecimiento y el más profundo sentido de amor sobre tu vida, de que haya pasado lo que haya pasado, Dios siempre te amó, te ama y te seguirá amando. Y dile: Padre, en el nombre de Jesús, que mis ojos no estén solo puestos en el valle del tormento. Mis ojos hoy se abren a la puerta de la esperanza, porque tú me amas. Pero para eso necesitamos acercar el corazón a Dios. Ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero acercar en esta mañana mi corazón a ti. Atráeme a ti, atráeme a ti, atráeme a ti. Aún en los sueños, atráeme a ti. Cuando esté dormido y esté soñando, atráeme a ti. Cuando me despierte por las mañanas, atráeme a ti. Y por las noches, atráeme a ti. Quiero oír tu voz en lo más profundo de mi corazón. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.